El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. La primera parte de este versículo dice que el fruto del justo es árbol de vida. Queda claro que el que hace justicia es justo, y el que no hace justicia no es de Dios. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras conversaciones deben ser fruto del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Oseas 14:8 dice: de mí será hallado tu fruto. Qué hermoso, ¿verdad? La segunda parte dice que el que gana almas es sabio. El que gana almas debe ser lo suficientemente sabio como para, primeramente, saber si él es salvo. ¿Cómo podría un rescatista lanzarse al mar para salvar a una persona que se está ahogando si él mismo no sabe nadar? Los libros son sabios. Los libros son sabios, pero se pudren con el tiempo cuando llega la polilla. Mas los creyentes que transmiten el Evangelio de Jesús tal como Él nos lo encomendó, son libros cuyas vidas son páginas vivas que transmiten el saber divino. Saber no es suficiente. ¿De qué nos sirve tener una información que morirá cuando mueran nuestros cuerpos sin antes haber sido transmitida a los demás? Les diré que no es sabio. No es sabio cuando has dejado de leer la Biblia, cuando has perdido interés por las cosas del Señor e incluso no transmites el Evangelio de Jesús. No es sabio cuando las personas que te conocen no saben que eres creyente. Quizás digas, bueno, la mayoría sabe que soy creyente. Sí, pero no todos. No todas las personas de tu entorno saben que eres creyente. Cuando suceden esas cosas, estás en rebeldía con Dios. Y si fueras sabio, sabrías que el peor enemigo que podemos tener es uno que es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Les invito a leer, o quizás volver a leer, el libro de Jonás. Es un libro pequeñito de solo 4 capítulos, cuyas palabras claves son: levántate, prepárate, apiádate. Hermanos, eso es saber. La Iglesia Centro Bíblico de Villa García ha preparado este programa con mucha más información sobre el tema de saber. Continúa viéndolo y al final del mismo, compártelo. Sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzará si lo puedes creer. Creer. Cuando parezca como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, sé que debes continuar y la esperanza te hará mirar más allá y la fe te da las fuerzas de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar, de levantarnos y pelear.
Hoy terminamos con el bloque de la sabiduría hablando del saber. El saber es el conocimiento profundo sobre un tema que se adquiere por medio del estudio extenso, detallado o por la experiencia. Justamente, es a una de las cosas que deberíamos aspirar como personas que confiamos en Dios, porque sí, es fe, pero tiene que ser una fe fundamentada en nuestra experiencia personal, pero también en todo lo que conocemos de Él, de su obra y vida. Además, es imposible saberlo todo, y las dudas siempre surgen. Yo no hablo de que debemos sabernos la Biblia de memoria, sino de tener la iniciativa de resolver nuestras dudas a medida que van surgiendo. Esto nos hace crecer y también tener más clara la respuesta ante las dudas de los demás, ya que responder con conocimiento te hace ser y parecer seguro ante lo que defiendes y crees. Como venimos diciendo hasta ahora, la sabiduría no es algo que se adquiere de un día para otro, no es exclusiva de los que son o parecen inteligentes. En cuanto a lo que nos concierne, conocer, seguir y tener a Dios en nuestra vida y fe en Él es un paso hacia la sabiduría. Simplemente porque nos basamos en algo concreto para llevar nuestra vida, tenemos un soporte, una meta a largo plazo. Nuestras decisiones, actos, nuestra vida en general debe basarse en nuestra fe sin importar los juicios que los demás hagan en cuanto a si eres muy creyente o lo pareces poco. Porque sí, porque hay actos de nuestra vida que a los demás le parecerán poco adecuados. Ojalá a todo el que tenga el deseo de conocer más a Dios lo haga y ojalá estar cada vez más cerca de Él. Durante muchos siglos, la cultura solo estuvo al alcance de unos privilegiados. Un libro era un objeto de lujo. Ya desde la antigüedad las élites sabían que el conocimiento era una vía de ascenso, una vía para adquirir el poder. Por eso un libro llegaba a ser un artículo de lujo, y si llegaba a manos de alguien que sabía leer era consciente de que ese conocimiento era poder y no lo rechazaba. Podía contener ese libro una clave para el éxito, para obtener más riqueza, más bienestar. Por eso lo leía, lo releía, lo trataba como un objeto preciado. No podía alguien tener más libros de los que leía. No podía alguien acumular libros porque sí, era impensable a lo largo de la historia. Si tenías un libro era un tesoro. Quien tenía ese conocimiento ocupaba el poder. Quien no tenía el conocimiento eran los peones de la sociedad sin más aspiraciones que la supervivencia. Con el paso del tiempo y cuando más personas lucharon por alcanzar el conocimiento, se acuñó un proverbio que seguramente muchos hemos escuchado y nos lo han dicho en más de una ocasión. El saber no ocupa lugar. Esa frase con la cual nuestros padres nos motivaban para estudiar cualquier tema por poco interesante que fuese, por poco atractivo, por poco útil que nos pareciese. Nunca sabes para qué te puede hacer falta. Aprende. Y en ese proceso hemos caído en el otro extremo casi absurdo del conocimiento por el mero conocimiento. Conocimiento sin propósito, conocimiento sin utilidad para la vida. Lo cierto es que el saber sí ocupa lugar, porque no podemos saber todo, no podemos saber de todo, no podemos tener un conocimiento absoluto de todas las cosas. La clave está en encontrar ese saber que nos ayude a vivir bien, que nos ayude al bien vivir, que nos ayude a tener una sabiduría práctica, una sabiduría útil para cada uno, una sabiduría que ayude al desarrollo de mi vida en particular. Hay un saber artístico, hay un saber técnico, hay un saber filosófico, hay un saber atlético, hay un saber económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y la suma de todo es lo que va a enriquecer la cultura de una sociedad y de un pueblo. Pero yo no puedo saber de todo, tú no puedes saber de todo. No podemos saber y abarcar todos los campos del conocimiento. Y en este proceso de saber y adquirir conocimiento hay algunas fuentes en las cuales como seres humanos acudimos para nutrirnos de lo que necesitamos. Y vamos de fuente en fuente llenando la vida de unas formas más o menos conscientes, pero todo aporta a lo que realmente somos y lo que es nuestro conocimiento. Acudimos a la fuente de la intuición. El contacto con la realidad nos hace aprender verdades de la vida útiles para cada generación. Aprendemos de la brevedad, del dolor, de la transitoriedad, del goce, de detalles de la vida. No es necesario que nadie nos dé clases magistrales para adquirir por intuición una admiración por ciertos conocimientos, por cierto saber, por ciertas maravillas.
Aprendemos también de la experiencia, esas vivencias que nos hacen reconocer nuestros errores, nuestras torpezas, e intentamos no cometerlas de nuevo. He aprendido a que colocar el dedo debajo del martillo genera dolor. Intentaré aprender y saber cómo colocar el dedo para que no me produzca este dolor la próxima vez. Recibimos lecciones también por medio de la tradición, esa transmisión de valores de generación en generación, como decíamos en programas atrás, muchas veces viene por medio de los proverbios acuñados, ese saber cultural que se va transmitiendo. Tradición que también se va corrigiendo a sí misma, porque vemos que hay creencias y hay vivencias en otros tiempos pasados que se ha demostrado que eran erradas, y poco a poco vamos aprendiendo, desarrollando ese saber y mejorando ese conocimiento, revisando esas afirmaciones. Nos llega también el saber desde la autoridad. Los expertos de un tema concreto que han dedicado tiempo, esfuerzos al estudio de una materia, imponen las pautas para el comportamiento y enfrentar una situación. Eso lo conocemos muy bien en nuestros días, ¿verdad? Donde hay un grupo de expertos, no sabemos quiénes son, pero que están rigiendo las directrices en cuanto a enfrentar una pandemia. Entendemos que son expertos en epidemias y que van marcando las pautas de lo que debe ser el desarrollo. Lo tremendo es que hay expertos de todo tipo y salen voces de todo tipo y a veces no sabes de quién fiarte. Pero esa voz de la autoridad marca las pautas también de cómo actuar por medio de normas, de requisitos y de leyes. Y en este sentido, también el ser humano se apoya mucho su saber en la ciencia. Es la ciencia a la que se le ha otorgado toda la autoridad del presente, casi una autoridad inerrable, libre de error, una autoridad que está destinada para regir los destinos del ser humano en el presente. Aquello que se presenta hoy como un axioma científico, se demanda que lo creamos totalmente sin cuestionarlo. La ciencia hoy en día se ha elevado como el dios de la modernidad. Esa Sofía, esa diosa griega del conocimiento, en la actualidad está ocupado ese trono, ese altar, por la ciencia. Ahora bien, como decíamos anteriormente, la clave del saber está en encontrar aquello que nos ayude al bien vivir, a vivir conforme a lo que esta vida requiere, a vivir con propósito. Y cuando nos paramos en esta cuestión, descubrimos que el saber que nos aporta la humanidad es un saber efímero, es un saber que nos deja sin esperanza, nos deja sin propósito, porque conocemos muchas cosas, tenemos información de muchas cosas, sabemos mucho más que en tiempos pasados, pero continuamos frustrados en un conocimiento que nos envanece, que llena los labios, que se jacta ante otros, que se burla del que no tiene ese conocimiento, una erudición de necios que nos deja igualmente pobres y sin sentido y sin esperanza. ¿Hacia dónde vamos? No nos da una esperanza en frente a la debilidad y la fragilidad y la transitoriedad de la vida. El autor de Proverbios nos va a presentar un saber de la vida muy diferente, un saber que bebe de otra fuente. Dice Proverbios 9:10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Es ese conocimiento que lleva la vida mucho más allá de lo finito, que lleva mucho más allá nuestro conocimiento de lo que es esta existencia humana, que nos prepara para experimentar lo imposible, que nos prepara y nos hace ver la realidad del poder de los milagros, nos hace vencer la tentación, nos hace confiar en medio de la prueba, nos hace vivir sin temor a la muerte, porque hay vida abundante, nos hace esperar en un más allá, cruzando este río de la muerte. Es el saber que nos ayuda a vencer todos los enemigos físicos, enemigos emocionales y enemigos espirituales que azotan a la humanidad. Es un saber que trasciende el mero conocimiento para cambiar las vidas. Es ese saber el que llenaba la fe de Ana. ¿Sabes? Ana era una mujer estéril que anhelaba con todas sus fuerzas tener un hijo. Y una mujer que se postraba delante de Dios y oraba: el Dios de todo saber es Jehová. 1 Samuel 2:3. Es Dios quien tiene la última palabra sobre aquello que para los hombres resulta imposible. Es el poder de Dios que se manifestó en la estéril mujer que era Elizabeth también, para que pudiese concebir a Juan el Bautista.
Y aquella mujer que podía escuchar a los ángeles de Dios decirle, nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Ese saber que nos confronta con la realidad de nuestra necedad y pecado, que nos limita, nos incapacita para acercarnos a Dios, para tener esperanza. Y que es ese conocimiento que anuncia Cristo para decir, mira, para los hombres es imposible alcanzar la esperanza y llegar a la presencia de Dios. Pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Es ese saber que derrota la muerte por medio de la resurrección, por lo cual ya no hay temor a la tumba ni al sepulcro. Hechos 2:24 nos dice del Señor Jesucristo, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte, que fuese retenido por el sepulcro. Es imposible que la muerte venza al saber que Dios nos da. Ese Dios que conoce el destino, tanto para el presente como para la eternidad, y por tanto llena la vida de esperanza, de gozo y poder. Ese Dios que sabe los propósitos de tus luchas, y cuando te apoyas en Él tendrás confianza y respuesta oportuna, y tendrás una esperanza que trasciende mucho más allá. Es la fe que surge del conocimiento que tenía el salmista, cuando puede preguntarse, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? ¿No sabrá Dios que ha creado la ciencia, el que es la fuente de toda la ciencia, el creador de todas las cosas que hay, el formador de todos los sistemas, el fuente de todo saber? ¿No sabrá el creador lo que conviene para la vida? Aquel cuyo entendimiento es infinito, que va mucho más allá de lo que podamos imaginar y comprender. Ese es el Dios de todo saber. Y dice el salmista, grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Salmo 147, versículo 5. Por ello, Dios obra no conforme a nuestros deseos, sino obra conforme a un conocimiento perfecto, infinito, que trasciende de todas las cosas que nosotros vemos y de las que no podemos ver, y va mucho más allá, porque el poder y el conocimiento perfecto está solo en Él. Es la aseveración de que Dios es quien conoce la realidad de lo que anida en el profundo del corazón humano. Dice el salmista, Salmo 44:21, Dios conoce los secretos del corazón. Primero de Reyes 8:39, solo Dios conoce los secretos del corazón. No hay excusas, no hay escondrijos delante del saber de Dios. Cuando permitimos su presencia, Él trabaja en lo profundo de nuestras inquietudes. Un poder, un saber maravilloso, que redunda en poder para nuestra vida presente, que redunda en esperanza para la eternidad, que redunda en confianza en medio de los conflictos del día ahora, del aquí y ahora. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo podemos adquirir el saber de Dios para la vida? Es importante equiparnos de este conocimiento que realmente trasciende a todo lo que conocemos y que nos prepara para ir mucho más allá. Pero este conocimiento no podemos adquirirlo de una forma intelectual, sino que es ese saber que nos recuerda que debemos de confiar en Dios en medio de todas nuestras necesidades, confiar en Dios, en que Dios va a obrar el milagro que nuestras vidas necesitan. Es ese saber que nos ayuda a confiar en el Creador de todas las cosas como la fuente de la verdad absoluta. Ese saber que va a dejar al descubierto la realidad de nuestra ignorancia en cuanto al propósito y destino de la vida. Ese saber que llega a nosotros por medio de dos fuentes que a veces tenemos olvidadas y abandonadas y que necesitamos volver a ellas. Adquirimos el saber, en primer lugar, que viene de Dios, por medio de la palabra de Dios. Ahora, permíteme aclarar algo. No es por medio de acercarnos a la Biblia como un libro de ciencia, de historia, psicología o filosofía. Sí que en la Biblia hay historia, sí que en la Biblia hay conocimiento, sí que en la Biblia hay pautas de salud. En la Biblia hay muchas cosas que repercuten para nuestra conducta cotidiana. Pero la Biblia no es un libro de conocimiento científico o intelectual. La Biblia es un libro de transformación. Por ello debo acercarme a ella permitiendo que examine la totalidad de mi ser, que arranque las raíces de necedad que han arraigado mi corazón y que examine lo profundo de mi vida. Dice el autor de Hebreos, en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
La Biblia nos prepara para comparecer ante Dios. No nos prepara para conocer de esta vida, que es transitoria, sino que nos prepara para comparecer delante de Dios para la eternidad. La Biblia, no como libro de conocimiento, sino como un libro de transformación. Pero en segundo lugar, adquirimos el saber que realmente cambia nuestra vida por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Decía el Señor Jesucristo, Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Hablará lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Decía el apóstol Pablo, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Decía el apóstol Juan, 1 Juan 2, 20 y 27, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, y la unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma, el Espíritu de Dios os enseña todas las cosas, es verdadera, no es mentira. Permaneced. El Espíritu de Dios nos prepara para conocer todo lo que está por llegar, para entender las vivencias en el presente, para dar el pasito más en el futuro, para llegar hasta la presencia de Dios. En Él está la verdad, no en la sabiduría humana. Por eso quiero concluir en este día haciéndote alguna pregunta. ¿En qué fuente de saber estás viviendo para tu vida? ¿Estás apoyándote en esas fuentes de conocimiento intelectual que te preparan, capacitan para vivir estos 50, 60, 70 años de vida, pero quedas sin esperanza para la eternidad? ¿Estás limitado por el saber humano? ¿O estás buscando el saber infinito de Dios, que va mucho más allá de lo que trasciende a este tiempo? ¿Estás descansando en el débil poder humano? ¿O estás descansando en el Dios que obra lo imposible? Yo voy a compartirte mi elección. Yo elijo beber de la fuente del Dios de todo saber, que es Jehová. Yo elijo confiar en el Dios de todo poder, que obra lo imposible y hace milagros hoy. Yo elijo esperar en el Dios eterno, que guía mi destino a las mansiones celestiales. ¿Qué escoges? Escoge bien, porque de la elección que hagas, de la fuente de saber y de la fuente de tu confianza, es de lo que vas a nutrir el conocimiento de tu vida y las pautas de tu vida. Dios quiere darte el conocimiento que se va a manifestar por poder, por medio del poder en tu vida, que se va a manifestar en la esperanza hacia la eternidad, que te va a dar seguridad y confianza en medio de las pruebas. Pero esto solo viene de Dios. Escoge al Dios de todo saber y tendrás una esperanza, tendrás un poder y tendrás una confianza que nadie más te puede aportar. Vengo a ti, Señor, a rendir mi corazón. Renuévame, Señor, con tu gracia en mí. Porque sé muy bien que toda mi debilidad se perfeccionará por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Quiero estar más
poder de tu amor. Quiero verte a ti, cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad y cada día vivir por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Quiero estar más cerca de ti. Si espero en ti, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como el águila al volar por el poder de tu amor. Y me levantaré como el águila al volar por el poder de tu amor. Hay un saber que envanece, hay un saber que da vida. Es necesario elegir esa fuente que realmente trae beneficios a nuestras vidas. Es necesario posicionarse, comprometerse también con el saber que queremos que rija nuestro comportamiento, porque el saber que viene de Dios no es mera información intelectual, es realmente ese conocimiento que transforma el interior de nuestra vida y se manifiesta en nuestro exterior por medio de nuestra conducta. Es ese conocimiento que llena nuestras palabras, nuestras pasiones, nuestras emociones para transmitirse a los demás. Por eso no es solo saber de Dios. Lo que necesitamos es vivir a Dios en nuestro tiempo. Vivir conforme a la realidad de lo que Él ha revelado para nosotros. Aceptar por fe sus premisas, aceptar la verdad y ponerla por práctica en medio de este tiempo. Ese es un reto para cada uno de nosotros en este día. Y es el reto que en este día queremos dejar, poner nuestras vidas delante de Dios, para que realmente no solamente adquiramos conocimiento, sino permitamos que Él transforme nuestras vidas, porque en Él hay poder de Dios para salvación, para cambiar la totalidad de nuestro ser, para llenarnos de esperanza. Dios quiera que en este día tú puedas tener esa esperanza que brota de beber de la fuente del Dios de todo poder. Vamos a terminar este momento con un tiempo de oración, pidiendo al Señor que nos ayude a ser sabios para aplicar este saber a nuestra vida y realmente el conocimiento de Dios que sea la pauta sobre la que se rija nuestra conducta. Oramos. Señor, queremos darte gracias en este día por la oportunidad que nos permites de reflexionar en las verdades, la oportunidad que nos permites de conocer al Dios de todo saber, aquel que es el creador de toda la ciencia, la fuente de todo conocimiento, aquel que es el dador de la verdad, pero la verdad absoluta. Señor, enséñanos a confiar en ti, enséñanos a abrir tu palabra no como una fuente de conocimiento intelectual, sino permitiendo que ella sea la que transforme nuestro ser. Ayúdanos a permitir que sea tu Espíritu el que nos guíe a toda la verdad, que no sea nuestra razón o sabiduría, sino seas tú dirigiendo nuestras vidas para guiarnos a esa verdad que cambia, que transforma nuestro ser. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos
Ayúdanos para vivir esa fe en el día a día, no solo como teoría, sino como una práctica en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestras reacciones, en nuestros pensamientos, que todo lo que hagamos sea un reflejo de tu grandeza, un reflejo de que tu palabra está transformando la profundidad de nuestro ser. Por eso, Señor, en este día necesitamos tu ayuda, para que en verdad transformes totalmente nuestra vida y nos hagas ser un reflejo de tu gloria y de tu grandeza ahí donde nos tienes. Queremos ver tu poder obrando en nosotros. Por eso dirígenos, ayúdanos y guíanos, para que en esta semana podamos experimentar el poder de tu cuidado, el poder de tu provisión. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Que el Señor te bendiga mucho en esta semana.